Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. Éxodo capítulo 1, versículos del 1 al 12. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este texto que acabamos de leer nos habla de la historia, parte de la historia de los hijos de Jacob. Pero para nosotros poder contextualizar esto, debemos entonces remontarnos al llamamiento de Abraham. Porque en el llamamiento de Abraham fue que Dios prometió. Si nos vamos a Génesis 12, del 1 al 3, vamos a refrescarnos la memoria. ¿Qué aconteció allí? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa de Dios a Abraham cuando le hizo el llamamiento. Y este texto al cual me voy a referir en esta noche, Éxodo significa salida. Éxodo significa salida. Y esta salida no era más que el cumplimiento de aquella promesa. Porque en sí, ¿cuál fue la promesa? Dios prometió bendecir a Abraham. Sin embargo, si en el capítulo 15 de Génesis vamos a encontrar
cuando Dios le confirma esta promesa, diciéndole a Abraham que aún no tenía hijo, que le iba a dar descendencia. Y que sobre esa descendencia era la que iba a ser bendecida. Sin embargo, esa misma descendencia iba a entrar a Egipto e iba a permanecer allí durante 400 años. Entonces serían sacados de allí y llevados a la tierra prometida. Salir de Egipto para llegar a la tierra prometida es una promesa que todos anhelamos. Egipto es el lugar de la esclavitud, del cautiverio, de la aflicción, de la opresión. Y todos, cuando estamos viviendo en un ambiente similar, todos queremos llegar a la tierra prometida. Pero hay un detalle, que para llegar a la tierra prometida es necesario pasar por el desierto. Y es ahí donde muchas veces nosotros no queremos entrar, y a veces hasta queremos justificarnos para permanecer en la zona de confort. Porque si nosotros miramos y analizamos este texto que he leído, vemos que entraron, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Aquí vemos 11 nombres. Pero Jacob tuvo 12 hijos. ¿Por qué hay 11? Porque ya había uno en Egipto, que era José, quien había llegado allí fruto de una acción de sus hermanos en contra de él, cuando por envidia intentaron matarlo, pero al final decidieron venderlo como esclavo. Y todos conocemos la historia, y llegó hasta Egipto. Pero al llegar allí, entonces Dios en su divina providencia permitió todo este sufrimiento en José, y allí lo llevó a ser gobernador. Porque el trabajo de José era preparar el terreno para la entrada de estas gentes. Dice aquí que entraron 70. De estos 70, en ese tiempo que duraron allá, pues se multiplicaron. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Quiero detenerme aquí, porque muchas veces nosotros sabemos que hay un propósito de parte de Dios en nuestras vidas, y nos toca vivir ciertos procesos. A José le tocó sufrir en principio, pero luego llegó a Egipto y se estableció. Al establecerse allí y prosperar, tener autoridad, vino una hambruna como Dios le reveló, y su familia entró. Los que entraron allí entraron cómodos. ¿Por qué? Porque entraron bajo la protección de José, que era gobernador de Egipto. Y aquí vemos que fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Esto es lo que se conoce como la zona de confort. Y esto puede acontecer a cualquiera de nosotros, muchas veces el inmigrante.
sale de su país, se establece en un lugar que quizás no es el más cómodo. Hay muchas cosas que posiblemente no comparte, pero es el que le permite prosperar económicamente. Y a veces tenemos el deseo de regresar a nuestro país. Pero ¿qué acontece? Que después de establecernos en un país extranjero y compramos vivienda, compramos auto, tenemos negocio, tenemos hijos, nietos, a veces es duro para el extranjero regresar a su país. Lo anhela, pero las posesiones muchas veces nos atan, aunque perdamos la salud emocional. Y es aquí donde entra Dios con su providencia divina, o el enemigo, cuando ve que nosotros pues estamos prosperando. Y revela la Biblia aquí en el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Muchas veces hemos orado al Señor para lograr estos propósitos donde hemos llegado. Pero también esto acontece para el que está muchas veces trabajando en una empresa, en una institución, y comienza a escalar peldaños. Y muchas veces, aunque lo que hacemos lo hacemos honestamente, y los ascensos que hemos ganado y el reconocimiento ha sido fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra honestidad, y creemos que por eso todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros, o todo el mundo va siempre a hablar bien de nosotros. Pero siempre va a haber personas como este faraón, como este rey, que lo que pensó fue en la amenaza que ellos representaban como pueblo. ¿Por qué? Porque hay gente que no importa el nivel que usted haya alcanzado, siempre lo va a mirar a usted con desprecio. Muchas veces pasa generalmente con los que emigran. Pueden establecerse y durar mucho tiempo y alcanzar cosas. El ciudadano de ese país no siempre va a mirar a los extranjeros como sus iguales. Y por eso va a pasar lo que pasó con el pueblo de Israel. Pues este rey procuró que el pueblo de Israel no siguiera creciendo. Veía en ellos que eran una amenaza. Y no importa lo bien que nosotros estemos haciendo las cosas, hermanos, nosotros los hijos de Dios siempre vamos a ser una amenaza para el que no profesa lo que nosotros profesamos. Para el que ama la corrupción, para el que ama las cosas malas, para el que nos ve con indiferencia o nos ve como personas inferiores, no importa lo que usted haga, siempre usted será una amenaza. Porque nos vean los demás como una amenaza, nos vamos a amilanar, no nos vamos a esforzar. A pesar de este rey hablar de esta manera, y como dice el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, aquí viene versículo 11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas,
y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. ¿Qué significa esto? Que ellos, aunque estaban en Egipto y aunque habían prosperado y aunque se habían multiplicado y se habían engrandecido, eran esclavos. Esto lo podemos ilustrar como esa persona que entra a veces a una empresa, a una posición inferior, un operario como generalmente se le llama, pero a veces en esa posición, por su responsabilidad, a veces va escalando peldaños. Pero hay alguien que te ve con celo. Y aunque la posición que ostentas no es importante, pero te estás ganando el aprecio de los demás, entonces posiblemente puede aparecer una posición a la cual puedes aspirar y va a haber alguien que va a obrar en contra tuya, aunque tengas los méritos, solamente porque representas una amenaza. A veces posiciones a las cuales hemos aspirado y hemos hablado y sabemos que tenemos los méritos. Y resulta que después no la alcanzamos porque simplemente hay alguien que no te soporta y posiblemente tiene una posición de mucho más influencia y no te permite llegar. Pero en medio de esta situación, si esta es tu condición, quiero decirte que hay una buena noticia en medio de todo esto. Porque nos dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amado hermano que me escuchas, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu condición, no sé si has sido objeto de opresión, si habías o has estado aspirando a alguna posición y has visto en los últimos tiempos que todo se ha quedado en promesa y que aquella posición que aspirabas a alcanzar, pues se ha puesto lejos y que posiblemente hoy tienes mucho más carga que la que tenías antes. Porque alguien se ha ensañado contra ti, porque alguien te ve como una amenaza y siente temor de lo que puedes alcanzar. Pero en medio de esta opresión, si pones tu mirada en Cristo, recibirás lo mismo que recibió el pueblo de Israel en aquel momento, que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y esto acontecía porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y si el Espíritu de Dios está contigo, no importa lo que hagan contra ti. El cumplimiento de la promesa tiene que ver con ese proceso que nos toca vivir. Porque es verdad que ellos habían prosperado, o es verdad que cualquiera de nosotros ha escalado alguna posición en la cual se ha acomodado. Sin embargo, Dios tiene otro propósito con usted. Y es precisamente eso. Quizás hoy nos preguntamos por qué Dios permite que yo esté viviendo tal situación. Porque Dios necesita sacarte de ese lugar. Necesita pasarte por el desierto. Si quieres llegar a la tierra prometida, no mires al faraón. Mira a Dios en medio de este proceso, porque si Él lo ha permitido, es porque el propósito de Dios contigo no es en ese lugar, sino donde tiene que hacerte llegar. Y si el Espíritu está contigo, no importa lo que hagan contra ti. Cuando el Espíritu está contigo, no importa que tú seas débil, que seas frágil, no importa cómo te vean los demás, porque muchas veces los demás te ven dentro de una vajilla como un vaso de barro. Y si nos vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9, dice lo siguiente:
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que puede acontecer en nosotros. Los demás nos ven como vasos de barro. Y es verdad que somos vasos de barro. Pero cuando usted mira a Cristo, entonces usted en ese vaso de barro tiene la excelencia del poder. Y precisamente siendo vasos de barro, para que sepamos que no somos nosotros, que no es en nosotros que está el poder, sino que el poder de Dios se manifiesta en nosotros cuando nosotros en obediencia le buscamos a Él. Cuando aparecen estas aflicciones, cuando nos toca vivir cierta experiencia dolorosa en el momento para nosotros y que queremos resistirnos porque nos hemos acostumbrado a ese espacio de confort al cual ya nos hemos establecido y creemos que vamos a permanecer allí, pero la promesa de Dios no era permanecer en Egipto. En Egipto era un tránsito, era un espacio de tiempo que al cumplirse, entonces tenían que salir. Muchas veces es necesario vivir esta opresión para entender que tengo que moverme del lugar donde estoy, donde quiero establecerme, donde quiero permanecer, porque muchas veces de manera inconsciente estamos luchando contra la voluntad de Dios, porque muchas veces hemos estado en un lugar donde en principio nos preparamos para un tiempo, pero luego hemos querido permanecer más tiempo del que debemos estar. Es un tiempo en el que hay que moverse. Entonces, cuando llegan las aflicciones, cuando llega la situación incómoda y difícil, a quien miramos es al enemigo. Posiblemente el pueblo de Israel estaba mirando el comportamiento del rey egipcio, de ese faraón que le estaba poniendo la vida difícil. Sin embargo, era el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era llevarlo a la tierra prometida, esa tierra en la cual fluye leche y miel. Posiblemente alguno de nosotros está batallando por permanecer en algún lugar cuando Dios tiene reservado para ti un espacio mejor. No nos acomodemos, no nos quedemos en ese lugar donde nos sentimos confortables. Nosotros debemos estar convencidos de algo, y es lo que Dios ha prometido. ¿Qué nos ha prometido el Señor? Salmo 103, versículo 6 dice: el Señor hace justicia y juicios a favor de los oprimidos. Es posible que haya sentido ese desprecio de otras personas, pero Dios hará justicia a tu favor. Tienes una promesa que se ha cumplido en parte. Permítele a Dios que complete esa otra parte. Pero para poder completar esa otra parte es necesario salir de la esclavitud y permitirte pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Es posible que en este momento estés viviendo en aflicción. Recuerda lo que nos dice 2 de Corintios 7 y en el versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La diferencia entre tribulación y angustia son sufrimientos, pero el que está atribulado espera. El que está atribulado sabe que eso tiene un fin porque tiene esperanza. Pero el que está angustiado sufre sin esperanza.
Podemos estar atribulados. Es posible que estés viviendo un momento difícil, pero no permita que esa tribulación te lleve a la angustia. Tú tienes un Dios todopoderoso. Es posible que estés pasando quizás por alguna situación de salud. No permita que la angustia llegue a tu corazón. Puedes sentir la tribulación, el malestar que produce la enfermedad que podemos estar padeciendo. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Por eso, aunque estemos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En apuros, todos hemos vivido momentos de apuros, pero no debemos llegar a la desesperación. Cuando llega una situación difícil, debemos aprender como Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero también sigue diciendo, perseguidos, pero no desamparados. Es posible que alguno de nosotros esté recibiendo algún tipo de persecución. Si pones tu confianza en Cristo, podrás sentir los pasos de tu enemigo tras de ti, pero tendrá la seguridad de que no te alcanzará, porque te está persiguiendo, pero no estás desamparado. Derribado, pero no destruido. Es posible que todo lo que te ha tocado vivir en los últimos días también te haya llevado a un estado de rendirte, de confesar con tus labios que has sido vencido. Y quiero decirte que te pueden derribar, mas no te pueden destruir. Te pueden derribar, pero no te pueden destruir. Y ya para finalizar, si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, le dijo Jesús a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí, en su nombre, en Jesús, en Cristo, tenga paz. Tenga paz. El propósito es ese, porque la paz es un fruto del Espíritu. Podemos estar viviendo circunstancias difíciles, pero cuando ponemos la mirada en Cristo, a pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad que podemos estar padeciendo, en algún momento dado tendremos paz, porque hay esperanza. Y Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso fue lo que aconteció allí en Egipto. Fueron oprimidos y Dios levantó de ese pueblo oprimido un Moisés que luego sacó el pueblo y lo llevó por el desierto hasta la tierra prometida. Y es lo que Cristo te ofrece. No mires las dificultades. Pon tu mirada en Cristo y recibirá la paz. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero si pones tu mirada en Cristo, vencerás. Vencerás, como dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y usted puede vencer si pone su mirada en Cristo. Que Dios les bendiga.